Gracias por permitirme estar contigo otra vez. La vida tiene muchas manifestaciones, tantas como puedes observar, pero sobre todo tantas que muy difícilmente las podrás conocer. ¿Por qué difícilmente las podrás conocer? Porque la vida no solo es lo que se ve, sino también y sobre todo lo que no se ve. ¿Por qué lo que no se ve? Porque lo que se ve es producto de la materia, es decir, la energía que está condensada en una forma tridimensional. ¿Qué es esto de tridimensional? Bueno, que tiene 3 dimensiones: el largo, el ancho y el alto, que es lo que te da un volumen. Pero la materia solo es una manifestación de la energía. Si tú a un objeto duro, como el acero, como un cuchillo, como una piedra, lo pones en un microscopio electrónico, en un microscopio de alta capacidad de observación, te darás cuenta que realmente no es un objeto sólido, sino que está compuesto de muchos átomos que están en un movimiento muy fuerte a alta velocidad. ¿Cómo entender esto? Es muy simple. Si tú has visto un ventilador, que seguramente lo has visto, si le pones tú a una velocidad lo más baja, verás cómo las aspas empiezan a girar. Conforme adquiere la velocidad y esta es más alta, entonces ya no verás las aspas, verás simplemente una capita semitransparente. Cuando el ventilador está parado, tú puedes meter la mano entre las aspas, es decir, entre una aspa y la otra, y tú puedes sacar y meter la mano. Pero cuando el ventilador está a la más alta velocidad, no lo podrás hacer. ¿Por qué? Porque la velocidad de la aspa te puede lastimar, te puede cortar y se comporta como un objeto sólido, es decir, tú no puedes meter la mano ahí. Entonces, en la materia, los átomos son como las aspas, están ahí, pero toda la materia, como está hecha de energía y la energía se mueve, entonces las aspas están moviéndose a una velocidad tan alta que es difícil que se pueda penetrar un objeto. Los objetos blandos, su velocidad de movimiento de las aspas es baja, por eso puedes meter y puedes presionar. Los objetos duros o extremadamente duros, lo que sucede realmente es que sus átomos giran a tan alta velocidad que es casi imposible penetrarlos o cortarlos. Ese es el ejemplo más sencillo del comportamiento de la energía y la manifestación física que es la materia. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es que si la evolución es producto de la vida y la vida evoluciona, entonces hay que entender la vida. Para entender la vida, tenemos que estudiar un poco lo que es la energía, porque la energía es el producto, es lo que mueve, es la causa de la vida. ¿Cómo entender esto de la energía? La luz que tú observas, ya sea de un foco o del sol, es un movimiento energético muy sutil. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver la luz, ves el reflejo de la luz. Si tú estás en un cuarto oscuro, con
completamente oscuro y tienes una lámpara, y tú prendes la lámpara, pero si ese cuarto estuviera muy largo y tú apuntas la lámpara hacia el fondo, si la capacidad de la luz de la lámpara no es tan grande, tú no verás el fondo porque no alcanza a llegar hasta allá. Sin embargo, si tú apuntas la lámpara hacia el suelo, verás cómo hay una rueda de luz que ahí se refleja. ¿Qué quiere decir esto? Si la luz es la misma, quiere decir que por la cercanía tú puedes ver el reflejo de la luz que se refleja en el suelo. Si el suelo fuera transparente, tú no lo verías. ¿Por qué? Porque la luz atravesaría ese cristal y entonces el efecto es el mismo que cuando apuntas la lámpara hacia el fondo de ese cuarto extremadamente largo. ¿Por qué estamos mencionando todo esto? Porque tú eres energía. Tú eres una energía condensada en un cuerpo que se mueve, que piensa, que siente, que hace cosas, que tiene cosas. Pero ese tener, ese hacer, ese sentir, ese pensar, todos, sin excepción, son producto de tu energía, la energía mental. Cuando alguien está enfermo o cuando alguien muere, su cuerpo deja de moverse. Al dejar de moverse, entonces, toda esa energía que estaba condensada, al no tener un cauce para donde moverse, entonces parece que muere. ¿Por qué parece que muere? Porque la materia de la que está hecha el cuerpo se transforma. Se transforma en una materia descompuesta. Esta da lugar a microorganismos y luego a organismos, hasta que finalmente se convierte en ceniza, en minerales. ¿Qué sucedió con el líquido que estaba en tu cuerpo? Se consumió por esos animales que se comen el cuerpo. Se evapora, es decir, se transforma. Y queda lo más sólido, queda lo más denso, que es la materia orgánica. Existen en todo diferentes niveles de energía. Lo más denso, tú lo puedes ver, está en el piso, la tierra. Luego el agua es más ligero que la tierra. Y luego el aire es más ligero que el agua. Y la luz es más sutil que el aire. Entender esto, que lo puedes observar a simple vista, es la base que todos necesitamos para entender la vida y por lo tanto evolucionar con más conciencia. Algunos comentas y preguntas si realmente podrás entender. Es que eso de la energía yo no le hallo muy bien. No te preocupes. Entender la energía es algo muy simple. No hay que ir a la universidad. No hay que tomar ningún curso, ningún taller. No hay que hacer nada. Solo observar. Te decía, observa dónde estás parado, sentado. Y estás en una posición donde lo más duro, lo más denso, que es la tierra, está abajo. El agua, por su composición energética, es más ligera. Por eso, si tú en un vaso de agua
pones algo de tierra, de la que tengas, de un jardín, de una maceta. Haz el ejercicio. Consigue un vaso transparente, llénalo hasta la mitad de agua y ponle tierra. Verás que por su densidad, lo más pesado se va al fondo y lo más ligero se va arriba. Por eso la tierra, al ser más pesada, más densa, se pone abajo y el agua se pone arriba. Pero si observas más todavía, verás que hay aire, el aire que te envuelve, el aire que respiras, y ese también está afuera del vaso y dentro del vaso. Por lo tanto, ahí tienes tú 3 capas: la tierra, el agua, el aire. La luz es todavía más ligera, más sutil que el aire. Por eso no la ves, porque su composición es muy, muy alta en su vibración. Si tú puedes hacer este experimento sencillo, podrás entender con mayor facilidad la energía. Otro ejemplo. Cuando llueve, en ocasiones se produce el arco iris. ¿Qué es lo que hace que los colores del arco iris siempre estén en el mismo lugar? Bueno, porque cada color tiene una frecuencia, una vibración distinta, y al igual que la tierra, el agua y el aire, también ellos tienen diferente densidad, diferente frecuencia, diferente vibración. El rojo siempre estará en un extremo, porque el rojo es más denso que el naranja, y luego le sigue el amarillo, y luego el verde, y luego el azul clarito, luego el azul fuerte y luego el violeta. Cada uno de estos colores tiene una frecuencia distinta. Cada uno de estos colores tiene una vibración distinta. Pero esa es la luz que tus ojos pueden ver. Debajo del rojo hay unos rayos que se llaman infrarrojos. Infra es de abajo, es decir, frecuencias energéticas que están por debajo del rojo y que esas no puedes ver. Arriba del violeta hay otros rayos que se llaman ultravioleta. Ultra es más arriba y tampoco esos los puedes ver. ¿Qué significa esto? Significa lo que te comentaba al principio. La vida, la energía, no solo es lo que ves, sino principalmente lo que no ves. Tú no puedes ver tus pensamientos, pero no podrás negar que no los tengas. Tú no puedes ver tus sentimientos, pero sientes. Bueno, es que sí veo cuando estoy enojado o cuando estoy contento. No, lo que ves es la manifestación física en tu cuerpo de ese sentimiento. Estar contento, estar molesto, solamente son expresiones que esa energía, ese sentimiento que es energía, se va hacia tu sistema nervioso y este hace que tu cuerpo reaccione para que tú tengas la expresión o de alegría o de molestia. Todo en el universo, absolutamente todo, es energía. Si tú vas al campo, o ahí mismo en tu casa, o en tu auto,
puedes observar con detenimiento y bajo esta óptica verás muchos objetos, es decir, muchos objetos que están hechos de energía condensada. Pero si observas con mayor detenimiento, verás que hay mucho vacío, es decir, es más grande lo que no se ve que lo que se ve. Si nuestro cerebro, si tu cerebro tuviera la capacidad de ver el infrarrojo y lo que hay más abajo del rojo, de ese infrarrojo, y si tuviera la capacidad de ver más allá del ultravioleta todos los rangos de energía, entonces tú sí podrías ver lo que existe en ese vacío. Entonces, lo que no se ve es más grande que lo que se ve. Esto quiere decir que la nada no existe. ¿Por qué? Porque la nada y el vacío simplemente están llenos de frecuencias, de energías que no son perceptibles a los sentidos del cuerpo. Otro ejemplo. En este momento tú estás escuchando mi voz. ¿Por qué es posible que escuches mi voz? Si tú no tuvieras ese aparato que tiene la capacidad de receptar las frecuencias electromagnéticas, las ondas que se transmiten a través del aire, tú no me podrías escuchar. ¿Te queda más claro? El ser humano desarrolla objetos que amplían su capacidad de percepción. Esas frecuencias, este sonido, es posible porque ese aparato que tú tienes capta la señal, la procesa y la reproduce. Pero si tú le cambias de frecuencia, encontrarás otras cosas y el aparato sigue siendo el mismo. ¿Te das cuenta? No es tanto el aparato, sino las frecuencias, la vibración. En este momento existen en ese aire o en ese vacío, en esa nada aparente, muchísimas frecuencias. Todas las señales de todas las estaciones de radio, por ejemplo, están sonando ahorita al mismo tiempo. Todas las estaciones de televisión abierta están ahí mandando su señal todas al mismo tiempo. Todas las conversaciones telefónicas a través de los celulares están ahí, transmitiéndose al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que en ese vacío, que en esa aparente nada, está lleno de frecuencias, muchísimas frecuencias, todas las frecuencias. Pero es la capacidad de percepción la que hace que tú puedas seleccionar una frecuencia específica. La vida del ser humano es una maravilla extraordinaria. Tan extraordinaria que difícilmente cabrá su manifestación y su entendimiento en el cerebro. ¿Por qué dices tú eso? Mira, esa agua que tienes ahí en el vaso, esa tierra o ese aire, no van a poder cambiar su frecuencia. ¿Por qué? Porque así están hechos. Su configuración no les permite que la tierra se convierta en agua.
El rojo siempre va a estar ahí, debajo del naranja. El amarillo siempre va a estar ahí, entre el naranja y el verde. Es decir, todo lo que existe tiene una frecuencia y una vibración, pero no puede moverse de ahí. La gran maravilla del ser humano es que, precisamente por su capacidad, por su configuración, por su esencia, puede a voluntad cambiar la frecuencia en la que está vibrando. Ya lo has hecho, por supuesto. Cuando algo te molesta, cuando algo te intolera, te enfureces, gritas, te violentas, golpeas, matas. Pero cuando la sensibilidad de tu esencia es tocada, cuando las vibraciones más sutiles de la amistad, del respeto, de la tolerancia, de la alegría, de la felicidad, del amor, se manifiestan, tú eres otro, completamente otro. La gran diferencia entre ser consciente y no ser consciente es que al no ser consciente no te das cuenta de esa enorme y maravillosa capacidad que tienes para manejar tus energías a voluntad. Ser consciente implica necesariamente que sepas de qué estás hecho, y al saber de qué estás hecho, qué puedes hacer contigo mismo, y al saber qué puedes hacer contigo mismo, sabrás qué puedes hacer con todo lo que te rodea. Imagina tú que puedas manejar a voluntad tu pensamiento, porque el pensamiento es una frecuencia. Imagina tú que puedas manejar a voluntad tus sentimientos, porque tus sentimientos también son una frecuencia. Imagina tú que puedas hacer y tener lo que tú deseas a voluntad, porque lo que tú haces también lo haces con la energía, y lo que tienes pues es producto de ese hacer. Entonces, en cada nivel de frecuencia existen muchas vibraciones. Volvamos al vaso de agua y de tierra. Si tú le pones una tapa hermética y lo agitas vigorosamente, parecerá que todo se mezcla, pero al final, después de un tiempo, verás cómo la misma tierra tiene diferentes capas. ¿Por qué? Porque tiene diferentes densidades, y esas densidades responden a diferentes frecuencias. Todo lo que existe en el universo funciona así, es mecánico. En este planeta, los 4 elementos principales son los principales maestros del conocimiento. La tierra, como ves en el ejemplo del vaso de agua agitado, tiene diferentes composiciones y por lo tanto diferentes frecuencias. Dentro de la misma tierra hay partículas más pesadas y hay partículas más ligeras. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que dentro de la tierra también hay frecuencias. Lo mismo ocurre con el agua. Tú has escuchado hablar de que hay aguas pesadas,
hay aguas ligeras. ¿Esto en base a qué? En base a su composición. Igual el aire, igual la luz. La luz, ya lo explicamos, en los colores del arco iris puedes ver ahí claramente cuáles son las frecuencias. ¿A dónde nos lleva todo esto? Tú eres un ser de energía condensado en un cuerpo. Tus pensamientos son energía. Tus sentimientos también. Haces lo que haces porque tienes la energía para hacerlo. Y tienes lo que tienes como una consecuencia. Pero cada cosa que tú tienes, cada cosa que tú haces, cada sentimiento que tú procesas, cada pensamiento, si observas, también son diferentes niveles de frecuencia. Lo que tú tienes es el resultado de lo que haces. Es decir, lo que haces es más sutil que lo que tienes. Pero lo que haces es más denso que lo que sientes. Porque lo que sientes es más sutil. Lo mismo ocurre con el pensamiento. Esto significa que tienes muchas frecuencias de pensamiento. Por lo tanto, también tienes muchas frecuencias de sentimiento, ya te lo explicaba. Cuando te molestas, pues es un sentimiento de enojo. Cuando estás contento, pues es un sentimiento de felicidad. Los dos son sentimientos, pero sus frecuencias son distintas. Igual lo que haces. Entender esto, manejar esto, te dará todo, fíjate bien, todo lo que tú necesitas para realizarte, para evolucionar, para ser feliz. Pero nada más esas frecuencias existen. No, hay más. Tu pensamiento es producido por tu mente. Pero entonces no es producido por el cerebro. No. El cerebro solo es un órgano receptor, transmisor, como es el aparato por donde tú me escuchas. El cerebro solo procesa la información que recibe o que contiene y la permite hacer visible, audible o sensible, de acuerdo a lo que tú quieras manifestar. La mente es una frecuencia más alta que el pensamiento. Y también dentro de la mente hay muchas frecuencias. Todo es mecánico, te decía. Todo, absolutamente todo. Por ello, entender las mecánicas de la energía es entender la vida, es entender la evolución. La mente tiene diferentes frecuencias. Y la frecuencia más alta de la mente es la conciencia. ¿Por qué la conciencia? Porque hay muchas ocasiones que tú piensas pero no te das cuenta. Pero a nivel de pensamiento, la vibración más alta es la conciencia. La conciencia te permite darte cuenta de lo que eres, te permite darte cuenta
de lo que piensas, sientes, haces y tienes. Por eso, el ser consciente es el siguiente paso en la evolución del ser humano. ¿Por qué? Porque ya está todo listo, está todo preparado. Ese camino tan largo de la evolución llega a uno de sus puntos más culminantes, que es cuando el ser humano se da cuenta de lo que es, se da cuenta de sí mismo, cuando empieza a conocerse a sí mismo y a partir de ahí transformar lo que él quiera. Tú puedes transformar la manera en que piensas. Puedes modificar a voluntad lo que sientes. Ya no digamos lo que haces ni lo que tienes, por supuesto. Pero mira cómo, hasta ahora, el ser humano, su cultura, su sociedad, está distraída. Está entretenida, buscando tener y tener, cuando la esencia, cuando el origen, cuando la causa de todo es el ser, es la conciencia, es lo que tú eres. Entendiendo lo que tú eres, conociéndote a ti mismo, esa es la gran maravilla, la gran capacidad del ser humano. Tal vez la tierra pueda conocerse a sí misma. Tal vez el agua conozca su configuración, el aire o la luz. Y si no la conocieran y tú se las enseñas, tal vez la puedan entender. Lo que no podrán hacer nunca, jamás, es transformarse por sí mismo. Tú eres un ser creado para crear. Por eso has escuchado, hecho a imagen y semejanza. Hecho a imagen y semejanza ¿de quién? ¿De qué? Lo que tú has escuchado es de Dios. Pero Dios tiene muchos nombres, según la cultura, según el lugar, según la región, según la época. Lo que importa no es el nombre, sino la esencia. Y esa esencia de Dios es su mente creadora, es su conciencia. Entonces, tú estás hecho a imagen y semejanza de esa mente creadora y de esa conciencia universal. ¿Por qué universal? Pues porque está en todos lados, en todas partes, en todos los planetas, en todos los universos, en todo lo que existe. Por eso te decía que Dios no es humano. Los humanos viven en este planeta, no en Marte, ni Júpiter, ni Saturno, ni en más allá. Allá tal vez haya otros seres que, si son conscientes, también se darán cuenta que están hechos a imagen y semejanza de esa mente creadora, de esa conciencia universal. Esto es todo lo que necesitas saber. No necesitas más. Necesitas
que te recordara que tú eres un ser creado para crear. Todo lo que tienes, todo lo que has conseguido es una creación de tus hechos, de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Lo que haces es una creación de lo que sientes. Lo que sientes es una creación de lo que piensas. Lo que piensas es una creación de tu mente, y tu mente particular, específica, es una creación de la gran mente, de la gran conciencia universal. Es mecánico, te dije, y todo funciona así. La vida, la verdadera vida, es estar consciente de que existes. Si tienes un cuerpo, cuídalo, sánalo, ejercítalo, nútrelo, porque tu cuerpo es el vehículo de tu mente. Sin cuerpo, seguirás siendo mente, pero no podrás pensar nada, sentir nada, hacer nada, tener nada. Tienes un cerebro, cuídalo, porque aunque tengas cuerpo, sin un cerebro que funcione bien, no podrás pensar bien. Tampoco tus sentimientos serán bien procesados. Por lógica, lo que hagas será algo incoherente, ya no digamos lo que tengas. Entonces, la vida es algo más de lo que se tiene, de lo que se hace, de lo que se siente, de lo que se piensa. La vida es algo más que tu cuerpo. La vida es algo más que tu cerebro. La vida es energía. Y la energía tiene frecuencias. En cualquier nivel, en cualquier aspecto. Hoy vimos algunos ejemplos de ello y por lo tanto tienes trabajo. Observar. Observar con mayor detenimiento lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, lo que tienes. ¿Para qué? Para que puedas empezar a conocerte mejor. Al conocerte mejor, podrás manejarte mejor. Al manejarte mejor, podrás realizarte, evolucionar, ser feliz a voluntad. Esa es la gran maravilla del ser humano, creado para crear, creado para evolucionar, creado para ser feliz a voluntad.